Bueno, hoy recibo aquí en el estudio a Eugenio Martínez, mejor conocido como Puskás, periodista dedicado a la fuente electoral, a propósito de los escenarios que, bueno, en este momento se discuten sobre las primarias, ¿no? Tanto en la Comisión Nacional de Primarias, ya el Consejo Nacional pues dio su propuesta y están evaluando. Buenos días y bienvenido, Eugenio, qué gusto tenerte aquí en el estudio. Hola, un gusto. Tempranito, además. ¿Cómo están? Muy bien. Oye, Eugenio, fíjate que hace 13 horas veo que la Comisión Nacional de Primaria, yo no sé si esto es un mensaje programado, puso lo siguiente en su cuenta en Twitter. La transparencia de esta elección está garantizada, puedes volver a creer. El 22 de octubre ejerce tu derecho ciudadano y vota en la elección primaria. La pregunta es si, bueno, esto es algo programado, ¿no? Una publicidad programada, o que ellos ya efectivamente, la comisión tomó la decisión de no aceptar la propuesta del CNE e ir el 22 de octubre a las elecciones primarias tal como estaba fijado. Bueno, el lapso para responder al Consejo Nacional Electoral se vence hoy. O sea, fue el lapso que le dio el CNE a la Comisión Nacional de Primarias para entregarle una respuesta. Lo más probable es que esa respuesta sea negativa, de aceptar la asistencia técnica del CNE, especialmente porque implica la posposición de la primaria al menos hasta el 19 de noviembre. Ahora bien, falta ver cuál va a ser la contrarrespuesta del CNE a esta negativa, si simplemente es un proceso que se queda así o se activará algún otro tipo de proceso legal, o se activará algún tipo de proceso legal para obligar a la comisión de primaria a insertarse dentro del proceso del CNE. Ahora, el tema de la fecha, ¿no? Vamos a hablar desde el punto de vista pragmático. Hay, de alguna manera, si se mueve la fecha, se pospone la fecha, puede afectar o desmovilizar o afectar el capital político que pueda tener un candidato como para no aceptar la propuesta del CNE. A ver, creo que el tema, más que de afectar el capital político o la intención de voto de algunos candidatos, difícilmente vaya a cambiar la intención de voto en las próximas 3 o 4 semanas. Es muy clara la preponderancia que hay sobre María Corina Machado y después sobre María Corina Machado de Enrique Capriles en menor medida. Ahora bien, el problema con la posposición es que no queda claro si los inhabilitados pueden participar o no en la primaria del 19 con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Recordar que en el cronograma que entrega el CNE se pone el proceso de postulación de candidaturas en cero. Hay que reiniciar el proceso de postulación, eso por una parte. Y segundo, dentro del cronograma del Consejo Nacional Electoral no queda claro si la primaria está supeditada o no a la organización del referendo consultivo sobre el Esequibo. Es decir, el CNE en las próximas semanas seguramente va a tener que abocarse a la organización del referendo y eso pudiese paralizar la asistencia técnica a la primaria, que tendría que esperar que se haga el referendo consultivo para entonces abocarse el CNE a la organización o a la asistencia técnica de la primaria. En la propuesta del CNE, ¿en algún momento se expresa claramente o hubo alguna manifestación, digamos, pública cuando se hizo el comunicado, la propuesta, que no se iban a respetar los inhabilitados, o eso quedó, digamos, en un limbo? Sí y no. A ver, el presidente del Consejo Nacional Electoral le dijo a la Comisión Nacional de Primaria que al tratarse de un evento privado, el CNE no iba a tener mayor objeción sobre quién se inscribiese o no en la primaria. Pero, aunque esa opinión del presidente del CNE la comparten otros rectores, el caso del Pino, por ejemplo, esa opinión de algunos rectores del CNE no es vinculante a lo que puede decir el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo. Y, adicionalmente, sigue siendo muy extraño que el CNE abra un nuevo periodo de postulación o abra un periodo de postulación desde cero para esa primaria, para esa eventual primaria del 19 de noviembre. ¿Qué tan preparada está la Comisión Nacional de Primaria para efectivamente hacer las elecciones del 22 de octubre? Bueno, sin la asistencia técnica del CNE. Sobre el papel está todo prácticamente listo. Recordar que son 3.010 centros de votación. La Comisión Nacional de Primaria ha tenido problemas en 200 de esos 3.010 centros. Problemas implica que los espacios que inicialmente se habían previsto para funcionar como centro de votación no se han logrado coordinar o precisar para que funcionen el 22 de octubre. Pero sobre el papel está todo ya definido. El tema es que lo que está en el papel efectivamente pueda
ejecutarse el 22 de octubre. ¿A qué me refiero? Que las personas que efectivamente han cedido sus casas para que funcionen como centros de votación, el 30% de los centros de votación aproximadamente, efectivamente lo hagan en los días previos al 22 de octubre, que no exista problema en las plazas, parques, donde se va a hacer la primaria. ¿A qué me refiero con problemas? Desde seguridad, que no se nieguen permisos a última hora, que no se hagan actividades políticas adicionales a la primaria en esos espacios. Eso es algo que aún no se puede prever. Pero sobre el papel pareciera que todo está bien armado para que la primaria se haga el 22. ¿Cuáles son los puntos que preocupan en la propuesta del CNE a la Comisión Nacional de Primaria, ¿no? De lo que ha propuesto? Bueno, porque se aumenta el número de centros de votación, cosa que pudiese, que es necesario además porque aumenta quizás el peso, la fuerza que tenga el candidato que se elija. Lo otro, bueno, no están de acuerdo con la fecha, pero ¿qué otro punto guarda quizás distancia la Comisión Nacional de Primaria con respecto a la asistencia técnica del CNE, que en principio se había solicitado, solo que la respuesta llegó un poco tarde? Bueno, llegó muy tarde, en realidad, la respuesta del Consejo Nacional Electoral. De hecho, si los rectores del CNE no hubiesen renunciado, seguramente la primaria se estaría realizando el 22 de octubre con la asistencia técnica del CNE. Esta situación la provocó la renuncia introspectiva de los rectores principales y suplentes, de la mayoría de los rectores principales y suplentes de la anterior directiva. Ahora bien, que la propuesta del CNE es positiva en la medida que aumenta la cantidad de centros de votación, como bien dices. Eso aumenta la cantidad de mesas, eso aumenta la posibilidad de que sea mucho más amplia la participación. Y la seguridad que esos centros abran y que se instalen. Adicionalmente, hay certeza de que los centros que se van a utilizar van efectivamente a funcionar. El tema con la propuesta del CNE, más allá del diferimiento de la posposición hasta el 19 de noviembre, siempre con el asterisco que no sabes qué va a pasar con el referendo consultivo, es que queda la duda sobre los inhabilitados, sobre la participación de los inhabilitados. Queda además la duda sobre las auditorías al sistema automatizado de votación. El CNE propone la mitad de las auditorías que generalmente se le hacen al sistema automatizado, las mínimas esenciales, por así decirlo de alguna manera. Eso pudiese crear un precedente negativo para el año 2024 si la oposición aceptase que para su primaria solamente se hicieran la mitad de las auditorías al sistema automatizado de votación. Creo que esos tres grandes puntos pueden resumir las causas que engloben la respuesta negativa de la Comisión Nacional de Primaria. Creo que esta decisión trasciende a la Comisión Nacional de Primaria, aunque sea... Sí, te iba a preguntar eso, ¿hasta qué punto realmente es decisión de la Comisión Nacional de Primaria? La Comisión Nacional de Primaria es quien da la cara, por decirlo de alguna manera, pero esta es una decisión que involucra a la Comisión, a la plataforma unitaria y evidentemente a los partidos y candidatos. Es una decisión que trasciende a las personas que integran a la Comisión Nacional de Primaria. Ahora, ¿se sabe si dentro de la Comisión Nacional de Primaria se sabe que hay distintas posiciones, pero en este punto, ¿no? En este momento en el que se encuentra, bueno, donde hay dificultades con una elección autogestionada, ¿cuál es la percepción de quizás esta propuesta del CNE? ¿Estarían de acuerdo algunos en ir y quizás la candidata principal, la que se estima va punteando las encuestas, pues no esté de acuerdo con ir con el CNE de asistencia técnica? Bueno, abiertamente, la única persona que ha dicho que está en contra de la posposición es María Corina Machado, sí, con unos argumentos muy, muy claros además. El resto de los candidatos han sido políticamente correctos, por decirlo de alguna manera, han cedido la responsabilidad a la Comisión Nacional de Primaria, pero abiertamente no han dicho ni que están en contra de la asistencia técnica, ni que están a favor de mantener la primaria el 22 de octubre. Acá el tema es que es María Corina la que está concentrando el voto de la amplia mayoría de las personas que están dispuestas a participar. Así que su opinión tiene un peso muy relevante sobre cualquier cosa que decida tanto la plataforma unitaria como la que decida la Comisión Nacional de Primaria. Es interesante, Eugenio, tú quedas y que sigues la fuente electoral, digamos el cambio en cuanto a los apoyos y la percepción que podía tener el opositor hacia María Corina, ¿no? La pregunta es, ¿cómo valorías esa evolución, ¿no? Y cómo diría leer este apoyo electoral que ahorita ya tiene para las primarias, ¿no? Porque definitivamente hubo una transformación
tremenda de un tiempo para acá a lo que es el apoyo hacia María Corina, ¿no? Bueno, no solamente el apoyo hacia María Corina, sino la percepción de María Corina sobre cuál debe ser la estrategia a seguir para el año 2024. La María Corina de hace 2 años, por ejemplo, seguramente no se hubiese embarcado en una primaria para tratar de escoger un candidato presidencial para la elección del año 2024, porque dentro de su narrativa la vía electoral o la solución electoral no era prioritaria o no era una forma de generar un quiebre dentro de la coalición gobernante. En este momento es diferente. Sin embargo, yo creo que es importante resaltar que la primaria para María Corina Machado es diferente que la primaria para la plataforma unitaria. Me explico. La plataforma unitaria siempre previó la primaria como un evento para escoger un candidato para 2024, pero no para poner en tela de juicio a la dirigencia opositora. María Corina Machado ve la primaria como el evento que necesita para legitimarse como conductora de la oposición en el año 2024. Entonces son dos visiones estratégicas totalmente diferentes que además demuestran muy bien cuál es la línea de pensamiento de cada uno. Evidentemente hay un cambio muy importante de María Corina en su línea discursiva y en su accionar. Creo que siempre se dice que cuanto más lejos estás del poder, más irreflexivo te vuelves en lo que propones, que mientras más cerca estás de llegar al poder, probablemente te vuelves mucho más conciliador o mucho más cuidadoso en lo que planteas. María Corina está viendo que por primera vez tiene realmente una opción real de ganar un evento interno de la oposición. No es el caso del año 2012, que estaba muy por detrás en el apoyo popular, y bueno, eso puede explicar de alguna u otra manera su cambio de discurso y el cambio de discurso de su entorno sobre el tema electoral. Sí, ahora, sí, esta es, digamos, tomando en cuenta que es la opinión de Eugenio, ¿no? Pero si se ve el evento de las primarias de esta manera, vamos a hablar de las inhabilitaciones, ¿no? Uh-huh. Porque si tú ves el evento electoral de esta manera, bueno, si a ti te eligen, bueno, tú efectivamente te conviertes en líder de la oposición, pero ¿qué pasa después? Claro, creo que hay temas muy claros, por lo menos en los estudios de opinión. Las inhabilitaciones a María Corina y Capriles principalmente no han hecho que la gente quiera desistir de participar en la primaria. Uh-huh. La inhabilitación a María Corina y Capriles tampoco ha hecho que quienes quieren votar por ellos piensen hacerlo por otra persona. Eso es algo totalmente diferente a lo que ocurrió en el año 2012. En el año 2012 la inhabilitación a Leopoldo López mató su candidatura, al punto que inició la carrera liderando y terminó haciendo alianza con Enrique Capriles porque su candidatura se desinfló a causa de la inhabilitación. Este es un proceso diferente. Sin embargo, aunque la mayoría de las personas piensan que los inhabilitados no deben renunciar a la primaria y que no van a cambiar su intención de voto porque alguien está inhabilitado, y además de considerar que la oposición debe hacer todo lo posible porque el ganador de la primaria sea el candidato presidencial en el año 2024, la mayoría también cree que si no se logra que el ganador de la primaria sea el candidato del año 2024, la oposición está en la obligación de escoger a otro aspirante presidencial, a un aspirante de relevo, y no abandonar la ruta electoral. Creo que es importante siempre decir, las inhabilitaciones son injustas, las inhabilitaciones son contrarias a la Constitución, a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, al Pacto de San José, pero son reales. Y en 2024 la oposición va a tener que lidiar con una inhabilitación que es real. Una inhabilitación política que puede resolverse desde una perspectiva política, pero que al día de hoy no pareciera que esa solución política existe. Acá esta vez el problema de fondo, que no lo va a resolver la primaria, es que la oposición no tiene normas claras para tomar decisiones, no tiene normas claras para resolver conflictos, y eso se va a ver dramáticamente exponenciado en el año 2024 si el que gana la primaria no puede inscribir su candidatura ante el CNE. Bueno, las grandes preguntas es, bueno, si eso pasara, gana un candidato que está inhabilitado, ¿quién va a ser? Si es el segundo, y si no es el segundo, si debe ser los candidatos que se postularon a la primaria. Claro, yo creo que aquí la oposición, la plataforma unitaria, fue irresponsable al no definir una estrategia con el tema de los inhabilitados. El candidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi, decía hace un par de días que habían sido irresponsables por no definir mecanismos para la habilitación. Ahora bien, si realmente hubiese existido voluntad dentro de los candidatos y dentro de la plataforma
para tratar de resolver este problema, tranquilamente han podido definir un sistema de votación de preferencia o de voto múltiple para la primaria. Sí. Eso no se hizo. ¿Qué es un sistema de voto por preferencia? Se le daba a los electores la opción de votar por su primera opción, segunda opción y tercera opción, cosa que eso te da más margen de maniobra. Pongamos el ejemplo práctico con lo que vemos en la encuesta. Al día de hoy, 8 de cada 10 venezolanos se distribuyen entre Capriles y María Corina Machado para la primaria. Los otros 2 que están quedando se distribuyen entre Prosperi, Superlano, Delsa, etc. Sin embargo, cuando uno ve en las encuestas, si su candidato no puede ser por quién votaría usted, la mayoría de los que dicen que van a votar por María Corina terminarían inclinándose por Delsa, y la mayoría que dicen que van a votar por Capriles terminarían inclinándose como segunda o tercera opción por Delsa Solórzano. Cambia mucho la dinámica si lo vemos así lo vemos como, bueno, el que llegue de tercero. Al día de hoy el que puede llegar de tercero es Prosperi, pero va a llegar de tercero con el 10% de los votos de una primaria que no va a tener una participación masiva. Entonces, seguramente iba a haber un debate sobre la legitimidad de ese tercero, que es el que está habilitado el día de hoy. Sinceramente, la oposición no tiene en este momento consenso de cómo escoger ese sustituto, bien sea que sea por encuestas, bien sea que sea por acuerdo, o bien sea porque el candidato ganador de la primaria escoja su sustituto. Nada de eso está claro, y lamentablemente, al no haber normas para la toma de decisiones y resolución de conflicto, seguramente este debate va a servir para dividir a la oposición en el año 2024, que al final es lo que busca el gobierno venezolano. Tengo que despedirte, Eugenio, te agradezco mucho tu análisis con respecto a las elecciones. Bueno, son los escenarios. Hoy, en teoría, debería la Comisión Nacional de Primarias responder, ¿no? Sí, en teoría deben ir hoy al CNE a dar su respuesta definitiva. Bueno, ¿respuesta o contrapropuesta? ¿Tú crees que tengan una contrapropuesta? Ya la contrapropuesta se presentó la semana pasada. Lo que puede haber es una contrapropuesta del CNE, pero ya la Comisión Nacional de Primaria ya presentó todos los argumentos que tenía. Bueno, sigan a @Puskas, que definitivamente por allí van a poder tener acceso a los análisis impecables que siempre hace Eugenio a propósito del tema electoral complejo en Venezuela. 7:35, hacemos una pausa, ya volvemos. Sonidos